Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5, vamos a estudiar el día de hoy. El tema de hoy es genuinos imitadores del Cordero, ¿sí? Genuinos imitadores del Cordero. Yo recuerdo en alguna etapa de mi juventud, cuando era un poquito más joven, un poquitito más atrás, con los amigos nos juntábamos a jugar básquetbol. Yo toda la vida fui más bajito, mis amigos eran altos y pues tenían más capacidades para jugar básquetbol. Por eso me gustaba más a mí el fútbol. El punto es que en ese tiempo salieron de moda unos tenis llamados Jordan. Yo no sé si usted los habrá conocido, si los recuerda, estos tenis Jordan. Y eran, no me recuerdo de qué marca realmente eran estos tenis Jordan, pero era la sensación el tenis Jordan. Y todo mundo quería, que jugaba básquetbol, quería tener sus tenis Jordan. Y de repente un amigo apareció con esos tenis. Unos tenis, me recuerdo yo, eran negros, bonitos, ¿verdad? Pero lo más hermoso de esos tenis Jordan es que tenían la figura de Michael Jordan saltando con una pelota en la mano. Y fue la primera vez tal vez que yo escuché una pregunta como esta. ¿Son originales? ¿Son originales los tenis Jordan que tenía mi amigo? Y él, pues obviamente, algo exaltado y algo así como defendiendo sus tenis, dijo, sí, mira, son originales, y le dio vuelta aquí a la lengua, que mira, esta es una muestra, y debajo de la plantilla habían unas características que tenían que tener los tenis originales. Con el tiempo, otros amigos comenzaron a aparecer con sus tenis Jordan. Yo nunca los tuve, todavía me los deben, pero ya mis compañeros, mis otros amigos, los tenis de ellos sí se notaba, que aunque tenían la figurita y el estilo, pues habían algunas características que les faltaban para decir que eran los genuinos tenis Jordan. Eran imitaciones. Y principalmente se le conocían que eran imitaciones por el poco tiempo que estos tardaban. No eran unos tenis que tardaran mucho tiempo al ser usados continuamente. Yo creo que mi amigo al final terminó regalando sus tenis Jordan originales, pues no se acabaron, se pusieron viejos y él pues quiso ya otros, ¿verdad? Pero me llama la atención esto, hermanos, porque justamente de esto trata estos últimos capítulos que hemos estudiado de Apocalipsis capítulo 13. Si se recuerdan bien, el hermano Nériva, la semana pasada, nos enseñaba sobre un imitador que parecía tener el mismo poder del Espíritu Santo. A tal punto, usted puede ver en el capítulo 13, que la gente lo vio hacer señales a este imitador y comenzaron a adorarlo. ¿Sí? Realmente, a la luz de la palabra, sabemos que este imitador es la segunda bestia. Hay dos bestias, una bestia que sale del mar y la segunda bestia que sale de la tierra. Ahora, en contraste a estas dos bestias van a aparecer otros imitadores, solo que estos imitadores son dignos de que usted y yo les imitemos. ¿De acuerdo? En Apocalipsis capítulo 14, también el hermano Neri nos habló de una palabra, y esta palabra empieza a partir del capítulo 12. La palabra es prolepsis. Y prolepsis es el conocimiento anticipado de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Es como un avance, un anuncio. Miren, las cosas están sucediendo así, acá y acá y acá, pero un anuncio, les tengo un anuncio. El final es este.
lo que va a suceder al final es esto, ¿sí? Bueno, sigamos. Esos prolepsis es como los que vemos Noticiete y de repente estamos viendo las noticias y viene el tiempo de anuncios y aparece el anuncio de los avances de la novela, ¿sí? En que Rosa de Guadalupe y comienzan a salir imágenes, adelantos de lo que va a tratarse el siguiente capítulo, ¿verdad? O Pasión de Gavilanes, yo no sé si estarán dando esa novela todavía ahí, ¿verdad? Pasión de Gavilanes, y de repente aparecen avances de los últimos capítulos, dice el narrador, ¿verdad? Últimos capítulos. Y uno va enterándose más o menos de lo que va a suceder y le emociona a uno todo esto y sigue viendo entonces la novela, ¿sí? Prolepsis. Aquí, a partir del capítulo 12 al 14, hay una prolepsis, ¿sí? Un anuncio anticipado de las cosas que van a suceder. Recuérdese que estamos en medio de la séptima trompeta. Y entonces, en el capítulo 14, versículo 1 al 5, hay algo bien importante. Quiero que usted entienda esto. En las trompetas, parece que los cristianos estamos perdiendo la batalla. Tal pareciera que el cristiano se ha tratado de mantener fiel, pero hay cosas que han empezado a suceder en contra del cristiano, de los sellados del Señor, y pareciera que estamos perdiendo la batalla como pueblo de Dios, ¿sí? Que los cristianos de aquellos tiempos estarán sufriendo y como que el enemigo está ganando terreno, como que el enemigo está ganando más terreno sobre la humanidad. A esto, Juan Calvino le da un comentario. Juan Calvino, al comentar esto que sucede en el capítulo 14, da un comentario muy importante que dice acá, Juan Calvino, el gran reformador de la teología, dijo: es preferible estar del lado de los que parecen estar perdiendo, pero que ganarán al final, en lugar de estar del lado de los que hoy se proclaman autovencedores, pero se enfrentarán a la derrota eterna y a la destrucción final. Hermanos, que no nos quede duda. Aunque las cosas parezcan difíciles, aunque parezca que el enemigo viene con más fuerza en contra de nosotros y parece que nos hace retroceder, tenemos que tener seguridad que al final la victoria ya está anunciada. La victoria es nuestra. Por medio del Señor Jesucristo, la victoria es nuestra, ¿sí? Ahora, capítulo 14, al fin, vuelvo al capítulo 14, dice, versículo 1 al 5. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar que retumbaban de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Mire qué hermosa escena. Juan acababa de ver Juan que había un número, el número de la bestia, que es número de hombre, y el número es 666. Capítulo 13, ¿verdad? Versículo 18. ¿Sí? El número es 666. El panorama que estaba viendo Juan es un panorama negativo. Y aquel que no se ponga ese número en la mano o en la frente, perderá muchos derechos para vivir en esta sociedad. Luego vi, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Cambia su visión. ¿Y qué ve? Ve a los 144,000 con el Cordero. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Hermano, no es mi propósito aclararle a usted quiénes son los 144,000. ¿Sí? Mi propósito
el día de hoy es que aprendamos y adquiramos recursos para nuestra vida a través del ejemplo de estos 144,000, ¿sí? Porque no se dice claramente quiénes son. Lo primero que usted puede ver acá en la palabra de Dios es que Juan luego vio, ¿va? Después de ver aquella escena triste, catastrófica, terrible, insoportable, insobrevivible, luego ve todo lo contrario. ¿Qué es lo que ve en su Biblia? Vea en su Biblia, véala. ¿Está viendo? No me mienta. Vio al Cordero. Vio al Cordero de pie. Yo me imagino que para Juan esto ha de haber sido algo asombroso. La palabra que Juan está utilizando es gestos, ¿sí? Y la palabra gestos significa parado de pie. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque la última vez que Juan había tenido una experiencia fuerte con Jesús, el Cordero, fue cuando Jesús ascendió al cielo. Pero Juan fue de los pocos testigos que estuvieron ante la cruz del Señor Jesucristo, viéndole morir, cuando Jesucristo le encomendó a su familia. ¿Sí? Juan había visto al Cordero morir. Juan había visto que el Cordero había sido puesto en una tumba. Juan, el discípulo amado, había visto al Cordero resucitado. Juan había visto al Cordero ascendiendo al cielo. Y ahora Juan tiene una relación nuevamente con el Cordero acá en Apocalipsis. Y en medio de todo, ahora Juan dice que está viendo al Cordero. No está echado el Cordero, no está sentado el Cordero. No dice acá, luego vi al Cordero sobre el monte. No, dice, vi al Cordero, gestos, vi al Cordero de pie. Y esto lo que simboliza, mis hermanos, es que Juan está viendo al Cordero como el vencedor. De aquella escena triste del capítulo 13, ahora Juan está viendo al Señor Jesucristo como el vencedor. Y es la única escena que Juan ha estado viendo en Apocalipsis, al final de los tiempos. Si usted se recuerda, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6, lo voy a leer, Apocalipsis 5, versículos 5 y 6, dice: pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero de David, ha ganado, dice acá, la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, dice Juan, vi a un cordero que parecía haber sido sacrificado. Le ha de haber venido a la mente la crucifixión de Jesús. Pero que ahora estaba otra vez, mira, a ver, estaba gestos. Estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Y continúa ahí. Juan ya no ve al Señor Jesucristo muerto. Juan ya no ve al Señor Jesucristo crucificado en la cruz. Él ve una cruz vacía, porque el Cordero ya no está ahí. El Cordero ha resucitado. Y no solo ha resucitado, sino que ahora es victorioso. ¿Y dónde lo ve? Lo ve en el monte Sión. ¿Sí? Sión es la ciudad de Dios. Hay muchas posturas sobre dónde es Sión. En el Antiguo Testamento se consideraba que Sión es la nueva Jerusalén acá en la tierra, gobernada por el Mesías. ¿Sí? El judío estaba y aún hoy en día está esperando que la nueva Jerusalén surja y que venga el Mesías a gobernar acá. ¿Sí? Para ellos esto es Sión. En el Antiguo Testamento así era. En el Nuevo Testamento, Sión puede ser
según interpretaciones, óigame bien, según interpretaciones, puede ser lo mismo que estaban esperando los judíos en el Antiguo Testamento, y otras interpretaciones sostienen que Sión es el reino de Dios en el cielo, el reino de Dios celestial, donde de la misma manera el Mesías está gobernando. Sea donde sea, hermanos. En Sión, el Señor Jesucristo gobierna. ¿Sí? En el reino de los cielos, el Señor Jesucristo sigue siendo el máximo gobernante, y por eso las cosas funcionan bien. Por eso es un anhelo para los cristianos estar en Sión. ¿Sí? Recuérdese usted, Juan capítulo 14, versículo 2 dice, Jesucristo está hablando de esa morada celestial y le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los habría dicho. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor ha preparado para usted y para mí morada eterna. ¿Sí? Una morada, una casa donde habitar junto con Él en la casa del Padre. Esa debe ser esperanza para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Esperanza de que el Señor Jesucristo nos va a llevar a vivir con Él por la eternidad. Y aquí está, pues, aquí está los 144,000 junto con el Cordero que está de pie, el Cordero vencedor en Sión. Dice, había con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero escrito, que tenían el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. ¿Sí? ¿Quiénes son estos 144,000? Yo no le voy a aclarar. Si usted está esperando que yo el día de hoy le aclare quiénes son, se va a quedar con cierta hambre, perdóneme, porque hay algo más que yo necesito enseñarle el día de hoy respecto a estos 144,000. Pero solo pensemos, dediquemos un minuto, vamos a tratar de tardarnos un minuto en ver quiénes son estos 144,000. Las primeras posturas dicen que son judíos, ¿sí? Que son judíos y basados en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 7, recuerdo que es donde está hablándonos de los 144,000, ¿verdad? Que habla de las tribus, pues las primeras posturas decían que eran judíos, ¿verdad? Y se esperaba que fueran judíos. Intérpretes, más acá, empezaron a descubrir que realmente los 144,000 están haciendo referencia a la iglesia en totalidad, ¿sí? La totalidad de la iglesia son los 144,000 que, pues obviamente, ha sido sellada por el Señor Jesucristo. Otros, más acá, sostienen que los 144,000 son siervos del Señor, siervos que a través de los tiempos, pastores, misioneros, diáconos, personas que se han entregado a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas y han dado su vida por esto. ¿Sí? Para muchos los 144,000 son siervos. Otros dicen que son hijos de Dios, escogidos para hacer exclusivamente esa obra. Gente de todas las regiones, gente de todos lugares, Dios escoge a 144,000 y los selecciona para hacer esa obra. ¿Se da cuenta? Hay mucha postura para tratar de entender quiénes son estos 144,000. Pero hay algo que sí podemos entender. Y lo aclara aquí el versículo 1. Y dice que estos 144,000 llevan el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. Son sellados del Señor. Y esto me gusta, hermanos. Me gusta porque tienen acá en la frente, en la parte más visible, el nombre del Cordero y del Padre. Así dice, ¿sí? En la parte más visible.
Eso quiere decir que son evidentemente pertenencia de Dios. Y me gusta porque usted sabe que nosotros somos sellados del Señor. Somos sellados del Señor por medio del Espíritu Santo, el cual nos ha sellado, ¿verdad? Y nos ha declarado hijos de Él. Eso significa que el enemigo, cuando quiere atacarnos, cuando quiere ir en contra de nosotros, se va a dar cuenta o se tiene que dar cuenta de que está en contra de un hijo de Dios. Y eso debe provocar cierto temor. No estoy diciendo que entonces el enemigo ya no va a atacar. No, eso sería falso. Eso iría en contra incluso de lo que el Señor Jesucristo dice. El enemigo va a atacar, claro que va a atacar. Satanás quiere destruirnos, pero estamos sellados, ¿sí? Y el estar sellado significa que Dios nos va a ayudar, nos va a proteger y nos va a dar su victoria al final de la prueba, ¿sí? Porque la palabra sí aclara que tendremos prueba. Estos 144,000, ¿sí? Dice acá que son sellados, acá en la frente, y están en versículo 2, cantando alabanzas al Señor, versículo 2 y 3, ¿sí? Están dándole alabanzas al Cordero, ¿sí? Muy bien, sigamos. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que el hecho de que ellos tengan el nombre del Señor Jesús y del Padre en la frente simboliza una cosa, y es que ellos son evidentemente pertenencia del Señor. Y ese es el reto para usted y para mí, el primer reto del día de hoy. Evidentemente pertenencia del Señor. O sea que cuando Juan los vio, dijo, estos tienen dueño, estos le pertenecen a Dios. Y valdría la pena que en este mundo las personas, al nomás vernos, se dieran cuenta que nosotros somos pertenencia de Dios. Yo le pregunto, ¿es evidente ante su familia? ¿Es evidente ante sus clientes? ¿Es evidente ante sus trabajadores? ¿Es evidente ante sus patrones? ¿Es evidente ante las demás personas que usted y yo somos hijos de Dios? La gente al nomás vernos dice, este es cristiano. O tienen que preguntarnos, ¿y usted qué religión es? ¿Usted es cristiano? O peor aún, ni parece cristiano. Algo muy, muy hermoso que tienen estos 144,000 es que a ellos se les nota, ¿verdad? Se les nota que son cristianos, que son hijos, que son pertenencia del Cordero, ¿sí? ¿Qué características tienen ellos? Veamos. Acompáñenme a ver las características. ¿Sí? Dice, versículo 2, y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Aparte de que están sellados, tu primer característica que ya la hablamos, ¿verdad? Están sellados, es evidente. También ellos cantan alabanzas al Señor, ¿sí? Ellos están alabando, óigame bien, a una voz al Cordero. Dice ahí, oí un sonido que venía del cielo. A diferencia de en otros pasajes, que habla de ese sonido, esa voz de trueno que viene del cielo, que es la voz de Dios, en esta ocasión no es la voz de Dios. En esta ocasión, ese sonido, ese trueno,
ese rugido de grandes olas de mar, ese retumbar de fuertes truenos, ¿sí? Es de los 144,000. Dice, parecía sonido de muchos arpistas tocando juntos. Me encanta esto, mis hermanos, porque hay unidad en la alabanza de estos 144,000. Hay unidad en la alabanza de ellos. El día de hoy es difícil. Realmente para uno como pastor es muy difícil entender que no podemos reunirnos a cantar a una sola voz. Algunos estarán viendo la predicación en este momento, ¿verdad? Otros la van a ver más tarde. Otros la van a ver más tarde y otros ni la van a ver. Es bien difícil, hermanos, poder cantarle al Señor a una sola voz. Es bien difícil porque también el internet tiene cierto desfase de un teléfono a otro, de una red social, de una red telefónica o servicio de internet a otro. Miren, es un desfase, es difícil. Y encima vienen nuestros propios prejuicios. No nos gusta la alabanza. No nos gusta ese canto, no nos gusta, no sé, decimos hasta así, es que no siento cantarle. Hermanos, estos están primero cantando, al decir que era como el rugido de grandes olas, significa que ellos están cantando con gran fuerza. Están cantando con mucha fuerza. A mí me encantaba oír aquí a los hermanos en la iglesia, aquí en el templo. Porque cantaban con una fuerza los hermanos que los instrumentos ya no se oían. Me encantaba eso. Pero ¿será que el enemigo ha tomado mucho lugar? Y sabía que separándonos, dispersándonos, íbamos a dejar de cantar con fuerza. Sabía el enemigo que si la iglesia empezaba a trabajar cada uno en su lado, íbamos a dejar de cantar con fuerza. Y para muchos la solución es, volvámonos a reunir. Pero el Señor ha permitido esto y aún así Él quiere que sigamos cantando con fuerza. Dice que era como rugido de truenos, ¿verdad? Como grandes olas del mar y el retumbar de fuertes truenos. Muchos arpistas, muchos instrumentos tocando a la misma voz, a la misma fuerza. Y ese gran coro, versículo 3, entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Yo me imagino que Juan entonces vio que, ¿se recuerdan que estaba el trono? Y alrededor del trono habían 24 ancianos y habían también 4 seres vivientes con cabezas y cuerpos extraños de animales y en medio el trono. Y de repente entraron los 144,000 vestidos de blanco, posiblemente como lo aclara el capítulo 7, ¿sí? Ves con sus vestiduras blancas, triunfadores, entrando a la presencia en medio de esa gran multitud. Hermanos, a mí se me está poniendo la piel chinita solo de imaginarme esto. Van entrando en medio de esa gran multitud, de esos ancianos, de esos seres espirituales que los están viendo y llegan ante el Cordero del Señor. Y al llegar ante el Cordero del Señor, comienzan con una fuerza tan grande, tan fuerte, a cantarle al Señor. Un canto que nadie más en el cielo pudo cantar, solamente estos vencedores. Un canto, mis hermanos, reservado para estos vencedores.
Nadie más lo pudo cantar en el cielo. ¿Cómo cantó usted hoy? ¿Cómo le cantó usted hoy al Señor en el momento de la alabanza? Ni a tiempo llegamos a veces. El versículo 3 dice, y ese gran coro entonaba. La palabra entonaba viene del griego aidó, que es un tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? No que van a cantar más adelante, ¿sí? O que cantaron, no, que están cantando ahorita, en este momento, en el presente continuo. Nuestra alabanza a Dios debe ser continua y con fuerza, mis amados hermanos, continua y con fuerza. Por eso yo le pregunto, ¿cómo ha estado su alabanza al Señor durante estos últimos meses? Ya llevamos cuántos meses de encierro. Yo le pregunté a los jóvenes el día sábado pasado, no ayer, la vez pasada. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste al Señor? Le decía a los jóvenes, con la fuerza con la que cantábamos allá en la iglesia. ¿Se recuerdan? Les decía yo, ¿se recuerdan cuando cerrábamos los ojos? Cuando la alabanza era tal al Señor que caíamos de rodillas, que cerrábamos nuestros ojos, que terminábamos llorando. ¿Se recuerdan de esos tiempos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Lo has experimentado estos últimos meses? Yo le pregunto el día de hoy a usted, ¿ha vuelto a experimentar usted esa alabanza? Déjeme decir algo, esa no es culpa de nadie más que de nosotros mismos, de cada quien, y su batalla espiritual por alabar al Señor. Los 144,000 nos dan un ejemplo de una verdadera alabanza al Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15 dice, ¿qué debo hacer entonces? ¿Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo? ¿Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo? ¿Qué está diciendo esto, mis hermanos? Está diciendo que no basta solo con entender lo que canto. Con el Espíritu debemos cantar. Con el Espíritu, con total entrega, como lo hicieron aquellos 144,000. Genuina alabanza. No una imitación de alabanza, una alabanza genuina que dependía no de los instrumentos, que no dependía de los recursos externos, sino que dependía del reconocimiento de la obra que Jesús había hecho en sus vidas, ¿sí? Y de su propio espíritu y su corazón. Debemos aprender a cantar, hermanos, todos juntos, con fuerza, el canto al Cordero, ¿sí? Algo también que yo quiero resaltar de esto, mis hermanos, es que la alabanza es para el Cordero, no para nosotros. Si usted ve esa alabanza, dice claramente, ¿verdad?, que cantaban un canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y nadie podía cantar sino los 144 que habían sido rescatados. Era una alabanza que hablaba de la obra del Cordero, de la obra del Señor Jesucristo. No era una alabanza centrada en ellos como mártires que habían sufrido. No era una alabanza centrada en la disposición de ellos ante Dios. Porque muchas de las alabanzas hoy en día están centradas más en uno. Es uno el que le está diciendo, Señor, mira, aquí estoy. Mira, aprovecha, ya menos le decimos así, aprovecha porque ya estoy listo, ya puedes. La alabanza de ellos no está centrada en ellos, está centrada en la obra del Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros hicimos o vamos a hacer por Él.
Esa es una verdadera alabanza, la alabanza a nuestro Señor. Otra característica, sellados, alaban a Dios y al Cordero a una sola voz, muy importante. Junte a su familia y canten a una sola voz. ¿Sí, hermanos? Otra característica, voy a avanzar un poco más rápido. No hay contaminación sexual en ellos, ¿sí? No hay contaminación sexual en ellos. Vea usted el versículo 4. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, ¿sí? Así dice esta versión. La Reina Valera lo dice de otra manera. Dice, ellos se han mantenido vírgenes. Ahora bien, entendamos esto. Cuando está hablando de la palabra vírgenes, ¿verdad? Está hablando principalmente, hermanos, de la pureza sexual que tienen estos 144,000, ¿sí? No está diciendo que ellos no se casaron, porque eso significaría que el matrimonio es algo deshonroso. Y la palabra de Dios nos aclara. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13:4. Ve usted Hebreos capítulo 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Hermanos, no quiere decir que estas personas no se hayan dado a matrimonio, no se hayan casado. Está hablando de la pureza sexual que estos adoradores del Señor, que estos seguidores del Señor mantuvieron durante su estancia acá en la tierra. Por eso es algo muy digno de imitar. El matrimonio no es algo abominable, al contrario, es algo hermoso. Yo agradezco a los jóvenes de nuestra iglesia que se van a casar, que están orando por su pareja. ¿Sí? Agradezco a los hermanos que están trabajando por un matrimonio digno del Señor, hermanos. Es parte de lo que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? Pero acá estos tenían pureza sexual. Y la pureza sexual es algo que nosotros, los verdaderos adoradores, debemos buscar en nuestra vida, en nuestro matrimonio. ¿Sí? En nuestro matrimonio debe haber pureza sexual, hermanos. Debemos quitar los tabús de si el disfrutar, el placer sexual es pecado o no, porque ese es un regalo de Dios. Debemos quitar los tabús, mis hermanos, de cómo debe hacerse, si esto es pecado o no. Media vez nosotros lo hagamos en el orden del Señor, dentro del matrimonio del Señor. Hagámoslo con libertad, porque es lo que Dios espera de nosotros. La pureza sexual también se ve en los matrimonios. Se dice que media vez se casan, se acaba el mundo así lo enseña, ¿verdad? Media vez se casan, se acaba la vida sexual. Así dice el mundo. En el matrimonio esto no puede suceder, hermanos. En el matrimonio de un cristiano no debe acabarse la relación sexual, debe ser constante. El esposo debe buscar a su esposa, debe conquistar a su esposa, y la esposa no debe negarse a su esposo. Debe también seducir a su esposo. Eso es parte de la pureza sexual. Hermanos, es un regalo de Dios, por eso lo puedo hablar sin tabú y sin pena. Porque las cosas que Dios nos da no merecen ser motivo de tabú o motivo de pena. Hermanos, por favor, mis amados hermanos, pureza sexual, un ejemplo de los 144,000. En los pensamientos, cuidado, mis hermanos, con los pensamientos impuros. Cuidado con las miradas a las personas del sexo opuesto de manera inadecuada. Cuidado con lo que estamos viendo en nuestros teléfonos, en las redes sociales.
Cuidado con nuestra relación con otras personas del sexo opuesto que no son nuestro cónyuge. Cuidado. Jóvenes, cuidado con cualquier cosa que se preste a la impureza sexual, porque un verdadero adorador mantiene una mente sexualmente pura, limpia. ¿Sí? Muchas veces la impureza sexual nos impide tener comunión real con el Señor. No podemos cantar, no podemos orar, no podemos leer la palabra, no podemos ser obedientes porque nuestra mente está contaminada y no puede tener comunión con la luz. ¿Sí, hermanos? Cuidado con la pureza sexual. Estos 144,000 dice que se han mantenido tan puros como vírgenes, dice en esta traducción, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Dice, se mantienen cerca del Cordero. Ahí mismo en el versículo 4 dice, y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Muchas veces nosotros queremos salir de casa y dejar a Jesús a un lado. Muchas veces queremos andar por el camino de la vida, queremos que el camino de la vida, dice usted, no son como yo pensaba. No, muchas veces queremos seguir y de repente nos recordamos que somos cristianos y oramos. Pero cuando nos enfrentamos a otras situaciones, se nos olvida que somos cristianos, que somos sellados y dejamos al Señor por un lado. Estos 144,000, mis hermanos, estos se mantienen cerca del Cordero. La Reina Valera dice, siguen al Cordero donde quiera que va. ¿Sí? Esta frase está expresando algo: lealtad constante e inquebrantable. Cuando Juan vio a los 144,000, dice, siguiendo al Cordero por donde él va, ha de haber venido a su mente las palabras de Juan capítulo 10:4. Juan 10:4 dice, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. O sea que Juan, cuando Jesús hablaba, se imaginó a Jesús caminando con su cayado al frente y detrás, y hablando al frente y hablándole a sus ovejas, ¿verdad? Miren mis ovejas, coman de este pasto, es bueno para ustedes, yo las voy a cuidar, si alguna está herida, yo voy a sanar sus heridas, yo soy su buen pastor, yo doy su vida por ustedes, y el pastor, ¿verdad? Y detrás del pastor, las ovejas no se separan, sino que oyen su voz y lo van siguiendo. Oyen su voz y lo van siguiendo. Yo soy su buen pastor, yo los voy a cuidar, yo les voy a sanar sus heridas, y van las ovejitas. Así son los 144,000. A donde va el pastor, van ellos. Así debemos ser nosotros, mis hermanos. Seguir al pastor, estarnos cerca de él, mantenernos cerca del Señor. Estos 144,000, mis hermanos, no sucumbieron, ¿sí? No sucumbieron ante la presión de las dos bestias de los capítulos anteriores. Estos, a pesar de que había presión y que tal vez ellos hayan sido, los 144,000 hayan sido motivo principal de persecución para las bestias y para los adoradores de las bestias, los adoradores de la imagen que había creado la segunda bestia, que le había dado vida, ¿sí? Estos no dijeron, vamos a adorar un poquito a la bestia, porque no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan espiritual, hay que mantener un equilibrio. Entonces, un poco para la vida de esta que nos ofrece esta bestia, pero recordemos que somos que somos del Cordero, ¿sí? Hermanos, estos 144,000 no sucumbieron, no se prestaron para nada. Y nosotros debemos aprender esto. No podemos mantener equilibrio. No existen las mentiras blancas. No existen, mis hermanos, las cosas a medias
en el reino del Señor. Estos siguieron al Cordero donde fue, ¿sí? Fueron fieles y se mantuvieron cerca de Jesucristo. No adoraron a la imagen que creó la bestia. Hermanos, ¿cuán difícil es estar cerca del Señor en estos tiempos? Muchos, al no tener relación con la iglesia, han empezado a enfriarse. Al no poder reunirse en el culto, han empezado a resentir espiritualmente, se han alejado del Señor, han empezado a ver otras opciones. Otros, inclusive mis hermanos, empiezan a buscar otras iglesias donde ya se estén reuniendo o otros predicadores sin darse cuenta si la enseñanza de estas personas realmente son bíblicas y realmente son lo que Dios está haciendo con su iglesia en estos tiempos. Hermanos, yo realmente siento pena porque hay mucho falso profeta que con tal de ganar gente, hacen lo que la gente está esperando, lo que a la gente le satisface y no lo que realmente Dios esté esperando en nosotros. Hay mucho falso profeta enseñando garantías que dijo el Señor, no son mis profetas, no son los míos. Es tan importante la oración y la obediencia a la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos. Es tan importante mantenernos cerca del Cordero en estos tiempos. ¿Sí? Muchos, incluso hermanos, muchos han preferido poner sus vidas en riesgo y la vida de sus familias en riesgo con una extraña fe de no nos va a pasar nada. Y se exponen a su familia. Nosotros con los hermanos de nuestra iglesia hemos estudiado, con los ancianos de nuestra iglesia, mis hermanos, hemos estudiado la palabra y hemos orado y hemos vuelto a estudiar y vuelto a orar para tomar la decisión de si abrir o no abrir y que sea Dios el que nos indique. Y el Señor nos ha dicho que debemos mantenernos cerca de Él y que la iglesia debe aprender que en medio de esta dispersión tenemos que seguir cerca del Cordero. Dios quiere que aprendamos a mantener la fe viva aunque no podamos reunirnos. Dios está buscando que nos mantengamos cerca de Jesús. ¿Sí, mis hermanos? Otra enseñanza que nos dan estos 144,000, estos imitadores genuinos del Cordero. Son primicia para Dios y el Cordero. Dice acá, versículo 4, ¿verdad? Ellos se han mantenido como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. ¿Sí? En la Reina Valera los aclara como primicia. Y la primicia es la primer cosecha del año, ¿sí? Las personas agarraban la primer cosecha del año y la llevaban completa al Señor. La ofrecían de ofrenda al Señor. Estaba, óigame bien, consagrada. Apunte, si usted apunta ahí con un color fosforescente, con letra grande y remarcado, consagrada. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no podía disponer de la primer cosecha, sino que totalmente llevada al altar del Señor y quemada para el Señor. Y era una prueba de fe, de que el resto del año el Señor les iba a bendecir. El Señor había consagrado a estos 144,000 y nos pide a nosotros que seamos los consagrados del Señor. ¿Sí? Jeremías capítulo 2, versículo 3 dice: en esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos.
Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. El Señor quiere que su pueblo esté consagrado a Él. Que nuestras decisiones, que nuestros planes, mis hermanos, sean dedicados a Él. No puede haber una sola cosa en nuestras vidas que nosotros hagamos que no sea para el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Consagrados al Señor. Colosenses capítulo 3, 17 dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias al Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos o digamos, todo, hermanos, todo tiene que ser para el Señor. Eso significa consagrado. Usted tiene que examinar en su trabajo, con su familia, en su pelea con su esposa, en tu pelea con tus hermanos. Todo lo que hagamos y digamos debe ser agradable al Señor. Examinemos lo que hacemos, examinemos lo que vemos, examinemos cuánto tiempo invertimos en Netflix, en Prime Video, o en Noti7, en Canal 3, cuánto tiempo invertimos en las redes, en nuestro teléfono, cuánto de eso está agradando realmente al Señor. O hermanos, hay que mantener un equilibrio. No hay que ser tan de un lado. No, hermanos. Los 144,000 nos enseñan que todo era para el Señor. Consagrados al Señor, ¿verdad? Y versículo 5. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. ¿Qué significa esto? Esto de que ellos no han dicho mentiras y son intachables. No está hablando solamente de que ellos no decían mentiras como ¿te ves bonita? Sí, te ves bonita, vaya. No, ese no es el tipo de mentira. Está hablando de que era gente genuina, no eran falsos, ¿sí? A diferencia de la bestia, de la segunda bestia, que aparece en el capítulo 13, ¿verdad? Versículos 11 al 18, que nos aparece esta segunda bestia, que daba apariencia de buena, apariencia de lo mejor. Estos 144,000, estos sí eran genuinamente cristianos. No hablaban mentiras. Si ellos predicaban, cumplían lo que predicaban. Eran genuinos en su evangelio. Por eso era notorio en ellos el nombre del Cordero y del Padre. Porque no eran así como que falsos. No eran cristianamente falsos, no eran teológicamente mentirosos. ¿Sí, hermanos? Cuando habla de que no hay mentira o no hay engaño, se refiere primero al engaño teológico o a la falsa doctrina. ¿Sí? Porque hay falsa doctrina. Estos hablaban de amor al prójimo con sus actos y con su boca. Estos hablaban de la oración y oraban. Esa es la verdadera doctrina. Estos hablaban de la salvación y eran salvos. Y estaban seguros de su salvación. ¿Sí? Estos eran verdaderos cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, 22 dice: ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo, oiga esto, es un anticristo. El que no tiene su fe plena en el Señor Jesús. El que dice que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero cuando le dicen confiéselo, lo confieso en la intimidad, lo confieso cuando yo quiera. Se lo acabo de decir a la muchacha que bautizamos,
confiesa al Señor Jesucristo con convicción, con fe. Confesó al Señor Jesucristo y entendí de que esta era genuinamente cristiana. Y tiene que empezar en esta vida cristiana, aprender a vivir la vida cristiana, pero puede confesar al Señor Jesucristo. Yo le pregunto, en este momento, ¿usted puede confesarle a las personas que están a la par suya? ¿Puede confesarles que Jesucristo es su Señor y su Salvador? ¿O lo va a dejar para más tarde? Hágalo, dígale al Padre. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y al del otro lado, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Genuinos. Pero si usted no quiere hacerlo, tenga cuidado, porque ese es el espíritu del anticristo. Así lo aclara Juan capítulo 1 Juan 2:22. Son verdaderos imitadores de Jesucristo, no falsos. No eran unos Jordan falsos. ¿Sí? Son unos originales. Son unos genuinos imitadores de Jesucristo. Su cristianismo genuino, por lo mismo, ha chocado con el mundo y con sus dirigentes. Y eso ha provocado la persecución. Y cuando son perseguidos, no sucumben, sino que están dispuestos a dar su vida y a sufrir las consecuencias de la decisión de ser verdaderamente cristianos. Hermanos, ¿qué clase de imitadores somos nosotros? ¿Somos verdaderos imitadores del Señor Jesús? Estos 144,000 que alaban al Señor a una voz, estos 144,000 vestidos de blanco delante del Cordero que está de pie, estos 144,000 que en su vida íntegra han mantenido pureza, afuera han dado testimonio que son pertenencia del Señor. Y es importante que la gente sepa si nosotros somos genuinos imitadores de Jesús. Yo le pregunto, ¿es usted genuino imitador de Jesús? La gente que está alrededor suya puede decir, él es cristiano. Él conoce al Señor Jesús, se le nota. Se le nota. Porque si nos hemos alejado del Señor Jesucristo, creo que es un buen momento para restaurarnos. Si hemos llevado en estos tiempos de pandemia una vida alejada de las cosas de Dios, Él quiere que regresemos a ser esos imitadores reales, no falsos, no chafas, no religiosos, imitadores reales del Señor, que tienen recursos para llevar esta vida cristiana a pesar de que no se pueden reunir con los demás del pueblo. Tenemos recursos para llevar esta vida cristiana y mantenernos firmes delante de Él. El Señor Jesucristo nos está llamando, hermanos, a ser genuinos imitadores del Cordero. Y que cuando llegue el momento, podamos todos juntos estar en la presencia del Señor, cantándole, ya sea aquí, hermanos, en nuestro templo, o ya sea allá, con Él, en su presencia, en el frente del gran trono blanco. ¿Sí? Él quiere que alabemos al Señor. Padre, hoy te pido que nos enseñes a ser verdaderos imitadores tuyos. Hoy te pido, Señor, que restaures nuestra relación contigo, que nos ayudes, que seas ese pastor que nos viene a atraer y a convertirnos en genuinos imitadores tuyos. Padre, que tu palabra sea viva, sea real en cada uno de nosotros, y que venga ese tiempo en el cual, al estar delante de ti, podamos darte la gloria y la honra, como lo hicieron esos 144,000. Y si nosotros somos parte de esos 144,000, Señor, prepáranos para ese día en el cual estaremos en tu presencia, alabándote y demostrándote
que somos vencedores de estos tiempos de aflicción. Señor, te quiero pedir, Padre, que esta palabra que nos has dado hoy sea palabra oportuna para nosotros. Y que nos enseñe, Señor, a través de la vida de estos 144,000 de Apocalipsis, a volvernos en unos genuinos imitadores del Cordero y que podamos ser unos verdaderos adoradores, Señor. Aquí estamos, pues, Señor. Aquí están nuestras vidas. Y si nos hemos alejado de ti, hoy te pido, Señor, que nos ayudes a regresar, que nos ayudes a volver a estar cerca de ti, Señor, y a disfrutar de esta restauración que nos encamina, Padre, a parecernos cada día más a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo. Este tiempo ha sido tuyo, te glorificamos por él. En el nombre de Jesús. Amén y amén.